Instrucciones previas al vuelo en el Fénix, por Jesús Sananda, Lord Miguel y Saint Germain. Drutea, una bitácora fénix. Dedicatoria. Yo soy Esu Jesús Sananda. He venido en servicio al Santo Dios de la Luz, el que es infinito. Soy un guardián espiritual a cargo de la graduación espiritual de su especie humana en la tierra Yan. Vengo con los anfitriones de Dios para reclamar su reino y sus corderos perdidos. Dedico este libro de lecciones a todos los niños del mundo, quienes traen la alegría y la esperanza del triunfo de la divinidad sobre la oscuridad del dominio maligno. Sus niños son el tesoro de su especie, y por lo tanto ningún niño debe ser entregado a manos descuidadas si su especie ha de pasar de su oscuridad espiritual primitiva a la luz del conocimiento. Los niños pequeños naturalmente llevan la luz en su interior, hasta y a menos que la luz se extinga temporalmente debido a la rudeza e ignorancia de sus guardianes. Incluso en ese caso, siempre queda un destello para que la voluntad del niño permita que brille nuevamente en todo su resplandor. ¿Cómo se alienta a un niño? ¿Cómo se desalienta a un niño? ¿Qué pecados de sus guardianes cargan ustedes como un peso sobre sus hombros esperando a pasárselos a sus hijos? A los niños del mundo les doy mi humilde respeto, amor y apreciación, porque si ustedes, los adultos, lo permiten, sus niños los guiarán al reino interno de los cielos. Que así sea. Selah. Introducción. Yo soy Atón. Les presento esta amada bitácora de lecciones del equipo amoroso de trabajo, Esu Sananda y Drutea, con el orgullo de un padre. Cada uno de ellos da de sí mismo para completar el todo, y el equilibrio entre el amor y la compasión, la paciencia, la disciplina, la esperanza y la revelación que se ofrece y presenta es una inspiración para todos los que participen en este glorioso banquete. El nombre de esta bitácora será Instrucciones previas al vuelo en el Fénix, volumen 1. Este volumen contiene muchas lecciones para ayudarles a lograr la transmutación equilibrada del ser, la cual, una vez obtenida, les capacitará para aprobar los exámenes finales y graduarse a las dimensiones espirituales superiores. La asociación de trabajo entre un maestro y un escriba debe ser sinérgica para poder crear la obra maestra de amor que a su vez producirá los efectos deseados de la palabra equilibrada. Esto solo se logra con el gran cuidado, paciencia y sostén que le da el maestro al escriba que se inicia. Estén conscientes, mis precisos chelas, que el trabajo de estos dos no empezó hace 2 años, cuando salió a la luz el Manual del Operador del Fénix. El entrenamiento empezó mucho antes del flujo de vida de Drutea. Sananda ha sido un maestro muy cuidadoso,
observador e incluso paternalista para ella. La misma Drutea cree que es un milagro que pueda recibir y escribir de esta manera. Sus problemas y pruebas le parecieron extremadamente difíciles y ha habido momentos cuando parecía que no iba a estar a la altura de su servicio. Pero afortunadamente siempre pidió ayuda cuando las cosas se pusieron difíciles y se le aligeró instantáneamente la carga para que pudiera respirar y trabajar su problema. Esto es un recordatorio para todos ustedes. Mis chelas, nunca es tarde para pedir ayuda. Simplemente recuerden escuchar sus instrucciones y después actuar de acuerdo a ellas. Deseo compartir con ustedes una carta muy preciosa que hizo llorar a Drutea cuando la leyó. La madurez y el amor de este niño es una inspiración para todos los adultos que se preguntan si vale la pena el esfuerzo de recuperar el equilibrio en este planeta y poblaciones que están enfermas y moribundas. 3 de abril de 1992. Querido George, me alegra haber podido hablar por teléfono con usted. Como sabe, tengo 11 años de edad. Tengo 2 hermanas mayores que se llaman Chesa y Choli. También tengo 4 hermanos: Chase, Chalan, Chait y Chance. Todos hemos sido educados en la casa. Los mayores leemos las bitácoras y el Libertador. Ya casi termino de leer Yo soy Sananda. Realmente duele cuando las personas dicen cosas falsas e hirientes acerca de usted y su esposa, y del comandante Hatton y el material Fénix. Por favor, quiero que sepa cuánto aprecia mi familia poder aprender la verdad y poder equilibrarnos con Dios. Hace como 4 años y medio nos salimos de la iglesia mormona. Mi mamá y mi papá siguieron la guía del Dios interno y dejaron la iglesia. Nos sacaron a nosotros de la escuela pública, nos fuimos de nuestra casa, dejamos a nuestros amigos y el empleo de mi papá. Nos mudamos a Utah y nos quedamos allí 1 año, hasta que nos mudamos a Montana. Hemos tenido un viaje maravilloso a medida que aprendemos a oír al Dios interno. Quiero compartir con usted una experiencia que tuve la otra noche, mientras escuchaba las cintas de E.T. Llama a casa. Tuve la visión de que estaba en un prado y apareció una luz brillante. Entonces me di cuenta que era una nave estelar. De la nave estelar salió un hombre que dijo: Yo soy Sananda, y me tomó de la mano y me llevó a la nave. Subimos al cielo y luego bajamos. Él me dijo: Adiós. Tuve una sensación tan maravillosa. Sus ojos eran como los de su foto, pero su cabello era corto y no tenía barba, y vestía de manera distinta. Nunca antes había tenido una experiencia tan maravillosa. Mi mamá y mi papá están planificando 2 de sus seminarios para Montana en el mes de agosto. Todos queremos hacer lo que podamos para ayudar a los otros y haremos aún más. Todos lo amamos y oramos a Dios porque la luz sea victoriosa. Nos encanta ver las hermosas naves en nuestro cielo durante la noche. Con amor, Channing. Bueno, mi precioso Channing, tu carta le ha dado tanta alegría a Drutea que quiso incluirla aquí con un humilde aprecio, para que a otras personas se les eleve el espíritu también. Gracias, pequeña golondrina.
por compartir de ti mismo. Tú y toda tu familia benditos y mis preciosos hijos son, y descansen seguros, protegidos por mi escudo. Este volumen contiene muchas de las instrucciones para antes de abordar y volar la nave estelar, el Fénix. Estoy complacido de presentárselos a ustedes, mis hijos, porque pronto los reuniré a todos en mis alas para que puedan elevarse nuevamente a la gloria y la luz. Y hay aún más por venir. Quizás están ya escuchando sus instrucciones. No teman si aún no las escuchan, porque tan seguro como la noche le sigue al día, cada uno que desee dar y servir, verá y escuchará. La luz dentro de ustedes y ustedes sabrán lo que deben hacer. Espero su elección para abrirles la puerta y para que entren al honor del servicio amoroso. Que así sea. Prefacio. Registro número 1. Jatón. Jueves 9 de abril 1992. 7:51 AM. Año 5, día 237. No solo de pan vive el hombre. Y entonces, que coman pasteles. Pareciera, chelas, que han comido demasiados pasteles y se han olvidado de la base de la vida, particularmente lo que alimenta el alma. ¿Dónde está Dios? ¿Está Él en algún sitio? ¿Está Él en la iglesia local? No. Él se encuentra dentro del ser, donde pueden encontrarlo a través del silencio, en el lugar donde todo se dice y se escucha a través del espíritu que es lo que ustedes son, porque su cuerpo es solamente un albergue al servicio de esa maravillosa expresión espiritual en la cual se coloca lo físico. Dios también está allá afuera, allá abajo y allá arriba, en todo lugar, hasta en los rincones más apartados del universo, y tan cerca como las células dentro de su cuerpo. Ustedes son la expresión del pensamiento de Dios. Si todo eso es así, ¿por qué las iglesias adoctrinadas creadas por el hombre, donde ustedes obtienen sus instrucciones del espíritu, no se los dicen? Evidentemente porque el hombre perdería control sobre ustedes. No podrían hacer que dieran diezmos para el fondo del edificio de la iglesia, para la rectoría, para las velas o para los boletines. Esas no son cosas de Dios, son cosas físicas hechas por y para el hombre. Entonces, ¿qué hará que ustedes entren al reino de Dios? Evidentemente nada que venga del reino de lo físico. En lo físico solo existe la expresión de la intención. Solo la intención del espíritu interno será la medida del hombre, junto con las acciones que presente como resultado de esa intención. ¿Por qué un ministro tras otro se levanta y condena la palabra del Fénix? Porque viene de Dios y no necesita de su participación, la del predicador. No hay nada que los ate, ni temor o fuerza que los coerza a ir por el camino de Él.
y por lo tanto son libres con la sabiduría y la verdad. Si el camino de Él fuera el camino, no tendría temor que lo estudiaran todo, porque viéndolo todo, ustedes podrían percibir y discernir con sabiduría. Eso significa que ustedes escogerían a Dios y no la doctrina de la Iglesia del hombre, creada por el hombre. Dios es amor total. Él los creó con la capacidad de hacer sus propias elecciones. Y eso, mis queridos, es la medida y la prueba. ¿Qué elegiremos? Dios estableció leyes para los humanos en su lugar de experiencia, para que haya un equilibrio total en este mundo. Solamente si sigue esas guías y se mantiene en el círculo de instrucción de las leyes. El hombre, desde el principio, ha establecido y en votación reglas y normas que le son aceptables, las cuales no tienen nada que ver con la verdad de las leyes. Las reglas elegidas en votación simplemente significa la aceptación de acciones que han sido votadas por el número más grande de otros humanos y por sí mismo. Por ejemplo, el asesinato. Pareciera bastante aceptable ejecutar a un hermano si suficientes otros y usted votan por su ejecución. Pero ¿qué pasa con el que va a ser ejecutado? ¿Dónde están sus derechos en Dios? ¿Qué son las doctrinas de la Iglesia? Son simplemente reglas que han sido elegidas por votación para un grupo que asiste a ese orden o club específico y no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. El culto metodista no difiere en nada del culto satánico, si somos explícitos en su definición. Ambos son grupos que se reúnen con un propósito común. Dios le dio a su creación, el hombre, el regalo más maravilloso de todas las criaturas, la capacidad de razonar, pensar y actuar a través de su libre elección. ¿Siguen ustedes las reglas de otro hombre? ¿O siguen la verdad con la cual nace cada expresión humana individual física, tal y como nace con la capacidad de respirar? ¿Qué haces tú en la oscuridad y en secreto? ¿Está dentro de las leyes de Dios? Observen cuidadosamente, porque en la respuesta, en acción, yace su viaje infinito. ¿Extraterrestres? ¿Debes tener miedo y decidir si crees o no en los extraterrestres? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Si tú crees en Dios, también crees en los extraterrestres. Ustedes están tan presos en un planeta como ciertamente lo está un prisionero en una prisión. Además, dicen adorar a alguien que está ya en algún lado. Dios, en la forma de hombre, ascendió a un lugar exterior para preparar un sitio para ustedes. Bueno, ¿cuál es? Los fundamentalistas no solo dicen que Dios preparó un lugar para ustedes, sino que Él volverá una vez más para reclamarlos. Entonces, ¿qué creen? ¿Ambas cosas? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué se rebajan con el misticismo desconocido de un acto de magia realizado por un Dios invisible? ¿Se consideran tan poca cosa que no pueden conocer a Dios? ¿Cómo pueden discernir en cuál de las más de 300 traducciones, solo en inglés, de la Santa Biblia
creer todas y cada una de las palabras. ¿Qué hace que ellas sean más valiosas que esta comunicación directa de los verdaderos anfitriones de Dios que han venido para prepararlos para el maravilloso retorno de su líder y el gran maestro? Si el que viene, este maravilloso príncipe de paz y salvación, realmente va a venir, entonces, ¿de dónde va a venir? ¿No es eso extraterrestre? ¿Y ustedes, los que están en expresión física? ¿Cómo van a quedarse en lo físico si su viaje es solo un corto viaje a las nubes cuando ocurra la ruptura? ¿A dónde van de allí? ¿Creen que este Dios de la vida los dejará morir en una nube? ¿A unos cuantos metros de la superficie que muy probablemente esté llena de radiación? Queridos míos, en el espacio no hay tales nubes. ¿A dónde van y cómo llegarán allí? ¿Un milagro? Dios les da el camino y las instrucciones y ustedes hacen los milagros. Ustedes son el milagro. Cada célula de todo lo que forma su cuerpo, cada una contiene el mapa del todo que son ustedes. ¿No es eso un milagro? ¿Cómo puede ser todo eso cierto y cómo es que ustedes funcionan? Porque Dios les ha dado el milagro de la creación para que puedan recrearse a ustedes mismos la maravillosa perfección que son ustedes. Y esa es la perfección que regresará al interior de Dios en su reino. Por lo tanto, con todas esas verdades a medias y reglas adaptadas al ambiente humano, ¿cómo encontrarán el camino a este conocimiento? Ah, así que cuando sea apropiado, Dios se los dirá. Lo está haciendo, se los está diciendo ahora, y muchos se alejan y se apoyan en otro humano, en lugar de tomar la mano del hombre que calmó sus aguas y calmó el mar. Le dan la espalda al que les mostró el camino en Galilea y antes y después en muchas otras formas. Se aferran a una fantasía en vez del sueño de la verdad que es su libertad. Entonces, ¿existen los extraterrestres? Si hay un Dios, entonces deben existir los extraterrestres. Así sea. ¿Cómo se comunicaría un extraterrestre con ustedes? Les hablarían señales para que puedan tener la palabra. ¿Cómo podrían San Pedro o Pedro Pérez ser capaces de escribir la palabra más que estos que la reciben y la traducen directamente? ¿Cómo es que su predicador dice recibir la verdad para pasársela a ustedes en su congregación? Eso pensé. Bueno, hermana y hermano, Dios habla a través de todas las criaturas, en y dentro del universo, y le habla silenciosamente a la propia alma de su ser, la cual está conectada directamente con el Creador. El hombre se aleja de Dios, pero Dios nunca se aleja del hombre, porque el hombre es un fragmento creado directamente de él mismo. Eso no es para sobreponerse al Dios de la totalidad iluminada, sino para experimentar las maravillosas expresiones presentadas al hombre por su Creador. Cada individuo decide completa y totalmente qué y cómo creerá que será su viaje. Pero las leyes de Dios y las leyes de la creación son inalterables para cualquier expresión en cualquier lugar.
Así como ustedes pueden prever los peligros y los problemas que le esperan a su niño si éste decide jugar en medio de una autopista, Dios ha establecido lineamientos que guiarán a su ser con seguridad hacia la madurez de la sabiduría. Si ustedes simplemente le permiten al niño jugar en la autopista, ¿no corre el peligro de ser arrollado? Pero el niño crece y se convierte en el llamado adulto. ¿Y ahora qué tienen? Tienen a un hombre que funciona y si no le enseñaron bien las leyes de la seguridad, será arrollado porque no sabrá nada mejor. Sin embargo, si viene un mensajero y maestro que le enseña al individuo las reglas de seguridad, ¿no valdría la pena que el individuo lo escuchara? Si decide no escuchar, está en su derecho, pero ¿no sigue corriendo el riesgo de ser arrollado? ¿Y si el vehículo que se le aproxima es un camión de 18 ruedas en vez de un convoy de mariposas? ¿No es probable que muera debido a su tontera? Se les da la palabra para que la usen o para que la nieguen. Pero si yo fuera ustedes, pensaría cuidadosamente acerca de la validez de lo que se les ofrece, pues no existe ninguna coerción o amenaza para que lean y acepten esto mismo. Dios nunca ejerce la coerción o la fuerza. Sin embargo, conformando a sus acciones dentro de sus leyes, encontrarán un lugar preparado para ustedes. ¿Será la gloria o más de la misma inquietud interminable? Depende únicamente de ustedes. Yo estoy listo para darles la bienvenida a bordo o para decirles adiós, porque ustedes no deciden que yo los lleve a algún lugar o no. Eso lo decide su intención de vivir según las leyes de Dios que ha venido para llevarlos a un lugar seguro. No depende de la votación que haga la mayoría de los humanos de su especie. Depende de Dios y yo le sirvo únicamente al Dios de la creación divina. Nada maligno será llevado a bordo de las naves aladas de Dios, ni entrará a las casas de Dios. Que la sabiduría de la reflexión y el entendimiento sea permitida en el interior de tu despertar, para que puedas ver y escuchar y actuar, pues el reloj de arena está vacío y el tiempo se acabó. Es el momento de la elección final, y estás con Dios o estás contra Dios. No existe una valla donde puedan sentarse, porque si le dan la espalda a Dios, automáticamente habrán elegido el maligno confinamiento de las percepciones físicas y permanecerán ustedes en la espiral de ese ciclo. Si algún otro les anima a dejar de lado esta palabra, entonces Él acaba de decirles la verdad de todo eso. Dios está abierto y les pide que estudien todo para que puedan encontrar la verdad. Si una persona les niega el estudio libre y abierto de la palabra como se les ha entregado por temor de algún tipo de represalia, entonces Él acaba de decirle que sabe que encontrarán la verdad en estas palabras y que ya no podrá tener control sobre ustedes. El temor no existe en los lugares de la verdad o de Dios. Le doy mi más profundo amor y gratitud a medida que mi hija Drutea crece y acepta aquello a lo que se ha comprometido a servir, a Dios y al retorno del Crístico, quien ha regresado para mostrarles el camino y llevarlos a casa. La luz y el conocimiento serán su recompensa, porque ustedes descansan en la palma de mi mano y nadie podrá hacerle daño a aquellos que sirven junto conmigo.
que sus corazones se abran para que puedan liberarse de sus ataduras y elevarse a la maravilla que ustedes son. Salud. Giorgos Seres Hatton.